Primero tu nombre, por favor. Alex Halberstein. ¿Y cuándo naciste? Nací el 28 de octubre de 1933 en Viena, Austria. Mis padres, yo y mi abuela emigramos a Perú en abril de 1938. Viví en el Perú desde 1938 hasta 1974 y a finales del año 1974 trasladé a mi familia a Miami y estamos acá hace 35 años. ¿Y cómo vinieron tus padres? Mis padres a Perú. Vinimos en barco, o sea, el barco se llamaba Orbita y salimos de un puerto en Francia que se llama New Rochelle. Paró en Habana, Cuba, para simplemente, creo que reabastecerse, y llegó al Callao en abril de 1938. Y dime un poquito sobre la comunidad judía en Perú cuando llegaste. Bueno, cuando yo llegué era muy niño, tenía 4 años. Entonces, mis padres se hicieron miembros de lo que en esa época se llamaba la Unión Israelita, que era una comunidad judía no muy ortodoxa, pero tampoco no muy liberal. Y había una sinagoga que quedaba, creo que se llama la calle Recuay, no estoy muy seguro, me puedo estar equivocando. En la época en que yo estaba preparándome para mi bar mitzvah, existían 3 sinagogas. Había la sinagoga sefaradí, que quedaba en una calle que se llama Enrique Villar. Había una sinagoga reformista que fue fundada por los alemanes en 1870, y esa sinagoga se llamaba 1870 justamente, y había la Unión Israelita, donde estaban todos los Ashkenazim, que era la sinagoga, digamos, más grande. Mi papá y otros 12 o 14 miembros de lo que era la Unión Israelita decidieron que había mucho ruido, no podían rezar bien, estaban muy fastidiados, no les gustaba, no sé los detalles. Y esto fue cuando yo tenía 12 años de edad. Entonces decidieron que querían formar su propio grupo. Obviamente eran solamente 10 o 12 familias y no tenían un lugar. Entonces alquilaron una casa, el segundo piso de una casa, a más o menos 1 o 2 cuadras de distancia de donde estaba la Unión Israelita, y formaron lo que se llamaba en ese momento Adat Israel, con el propósito de eventualmente construir una sinagoga. Yo hice mi bar mitzvah en esa casa. Creo que 1 o 2 años después de que yo había hecho mi bar mitzvah, o sea, a la edad de 14 o 15, finalmente se construyó y se inauguró esta sinagoga pequeña, nueva, donde las primeras 12 familias fueron quienes aportaron los dineros para la construcción. Los que más influyeron en esta sinagoga era la familia Mandel. La familia Mandel era una familia muy grande, muy amplia, eran, no sé, 8, 9 familias con todos sus descendientes. Y entonces, fuimos miembros de esa sinagoga hasta que nos mudamos a los Estados Unidos en el año 74. La sinagoga ya no existe, fue cerrada hace muchos años atrás, y creo que ahora es un lugar, un almacén o algo por el estilo. La ubicación de la sinagoga era en la misma calle donde originalmente había estado la Unión Israelita, pero unas 2 cuadras más al norte. Quedaba exactamente en la espalda de una tienda muy grande que había en la avenida Alfonso Ugarte, que se llamaba Escala, no sé si existe ahora. Y de ahí, ¿qué más nos quieres contar de Perú? Bueno, yo te puedo contar una vida muy larga de Perú. Si quieres que te cuente sobre mi familia, yo en 1950 me fui de Lima y vine a los Estados Unidos, a la Universidad de Colorado. Estudié en Boulder, Colorado, 4 años. Regresé a Lima a mediados de 1954. Me casé en julio de 1955. Mis 5 hijos nacieron en Lima. Y viví toda mi vida en Lima hasta el año 74.
Durante ese tiempo la comunidad judía en Lima era muy fuerte, muy progresiva, hasta que vino el año 1968, en el cual tuvimos una revolución de izquierda militar con el general Velasco Alvarado. Y entonces esa revolución, nosotros estábamos acostumbrados a revoluciones en América Latina y en el Perú, y nunca nos molestaban tanto. Pero esta revolución era de izquierda en lugar de derecha. Consecuentemente, no solo perdimos mucho de nuestro patrimonio, porque se creó lo que se llamaba la comunidad industrial, donde por ley le entregaron propiedad del 50% de todo lo que teníamos a los empleados y obreros, pero más importante que eso, había una infiltración muy fuerte en el estudiantado en el Colegio León Pinelo. El Colegio León Pinelo era el único colegio judío que había en Lima, y obviamente casi todos los niños y adultos de secundaria iban a León Pinelo. Cuando nos dimos cuenta de que habían profesores en el León Pinelo que tenían la intención de comunizar a los estudiantes y lavarles el cerebro, mi esposa, Elsie y yo decidimos que era el momento de salir. Conjuntamente con nosotros salieron muchísimas familias de Lima, y algunas vinieron a Miami, otras se fueron a Venezuela, otras se fueron a Israel, y la comunidad judía, que hasta ese momento podía ser representada por unas 9 o 10 mil personas, decayó tremendamente al punto donde hoy día creo que no hay más de 2.200 personas. Y cuando tú llegaste a Perú, ¿a qué escuela ibas? ¿Y ibas a algún vetar, algo? Cuando yo llegué al Perú, como te dije, a la edad de 4 años, el primer año aprendí a hablar español, porque mi lengua nativa era alemán. Entonces, al siguiente año, ya teniendo 5 años de edad, mis padres me inscribieron en el Colegio Anglo-Peruano, que hoy se llama San Andrés. El Colegio Anglo-Peruano era el único colegio particular, privado, donde no había la obligación de la religión católica. Era de hombres. La contraparte del Colegio Anglo-Peruano era Lima High School, donde iban todas las chicas judías, que también era un colegio donde no se exigía la religión católica. Ambos colegios fueron creados y eran manejados por protestantes escoceses, y se nos permitía la libertad de expresión y se nos permitía la libertad de religión. Cuando el Colegio Anglo-Peruano sufrió el cambio de nombre a raíz nuevamente de la revolución de Velasco Alvarado, porque en el año 68 o 69 se dictó una ley en la cual exigían que todos los colegios tuvieran nombres de gente o patriotas o literatos o héroes peruanos. Entonces el anglo-peruano se convirtió en el San Andrés. Yo me gradué en el año 1949 en el anglo-peruano y me fui para la Universidad de Colorado en el año 50. ¿Los fines de semana ibas a algunos sitios judíos? Bueno, mientras yo era estudiante del colegio, los fines de semana los pasaba en mi casa. Muy pocas veces salíamos mis padres y yo a algún lugar fuera de Lima. Ocasionalmente íbamos a Huacachina, que queda en el sur de Lima, en el departamento de Ica. Habían ahí varios hoteles muy bonitos, el Hotel Mozón, el Hotel Salvatierra, y pasábamos fines de semana ahí. Yo creo que hasta después de casarme, recién comencé yo, y por supuesto mi esposa y yo, y después mis hijos, a salir con cierta frecuencia a lugares como Paracas o Trujillo, Arequipa o Cusco, etcétera. Pero mientras yo era niño, y hasta, como dije, hasta graduarme del colegio, muy poco. Y como no fuiste a una escuela judía, ¿qué cosas había en la comunidad judías que podías estar involucrado? Ok, no fui a una escuela judía porque no existía. El León Pinelo se inauguró, si no me recuerdo mal, en 1949. Yo me gradué del anglo-peruano en 1949. Y cuando digo yo, todos los muchachos de mi edad, que hoy somos de 70 para arriba,
todos los que somos peruanos, todos fuimos a León Pinelo. Y todas las niñas que hoy día están en 60 para arriba, todas fueron a Lima High School. Entonces, ¿qué había en la época en que yo estaba en el colegio? Había el BETAR. El BETAR era una organización juvenil para jóvenes un poquito politizada. Había el ANOAR, que también era, me acuerdo del ANOAR, había un campo de juego de básquetbol en un lugar que quedaba entre la avenida Arequipa y la avenida Arenales, en la cuadra 24 o 25, donde los muchachos jugábamos básquetbol. Habían ciertas actividades para los jóvenes estudiantes en las distintas sinagogas, pero no había, digamos, lo que ahora hay la hebraica, o no había nada significativo en la época en que yo era estudiante. Posteriormente, en los años siguientes, ya la colectividad fue avanzando y se crearon otras organizaciones. Uh-huh. ¿Y tú tenías algo que ver con inaugurar estas...? Mientras era estudiante no inauguré nada. Uh-huh. No, era demasiado joven. Uh-huh. ¿Quién crees que son las personas que tenían mucho que ver con esto? En la época que yo era estudiante no recuerdo. Posteriormente, cuando yo ya estaba casado, ya trabajaba en Lima, sí, yo participé en la creación de Hebraica con una serie de otros compañeros. Estaba Enrique Timan, estaba Orri Klimper, estaba José Barón, estaba Isaac Barón, estaba, bueno, etcétera, 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 todos contemporáneos míos. Creamos Hebraica, después se demolió la sinagoga, originalmente la que te mencioné antes, de la Unión Israelita, y se creó una nueva sinagoga en la esquina de la Avenida Brasil, que era la gran sinagoga. En esa gran sinagoga había una sección que era el ANOAR, donde los muchachos ya de más o menos mis hijos ya iban y participaban en actividades comunitarias. Pero todo esto sucedió, yo diría, entre los años 55 y los años 68. ¿Tienes alguna anécdota que te recuerdes del Perú que quisieras compartir? ¿Algo grato o...? Bueno, todo era grato, nada era, lo único ingrato fue la parte política, que nos afectó tremendamente, pero te voy a decir lo siguiente. Estoy escribiendo un libro sobre mi vida, y lo estoy escribiendo con un profesor de la Universidad de FIU que me está ayudando, porque yo no soy escritor. Y mi esposa me regaló para mis 70 años el costo de escribir el libro por un año, o sea, lo que le tengo que pagar al como le llaman, al ghostwriter. Bueno, estamos en el año, ahora llevo 5 años escribiendo el libro y todavía no termina. Entonces todas mis anécdotas y todas mis historias y todos mis cuentos y las partes buenas, que son la mayoría, gracias a Dios, y las partes que no son tan buenas, están en el libro, así que lo voy a donar a la biblioteca que van a inaugurar. Al museo. ¿Y cómo crees que ha cambiado la comunidad judía desde cuando llegaste hasta ahora? La comunidad judía tuvo, como te expliqué antes, tuvo un auge muy fuerte en los años 50 y 60. Desafortunadamente, por la revolución, hubo un decaimiento tremendo porque la gente se fue. Ahora, en estos momentos, la comunidad judía tiene muchos problemas. Los problemas son básicamente los siguientes. Cuando tú tienes una comunidad con 8, 9 o 10,000 personas, tú construyes una infraestructura para dar servicio a esa cantidad de gente. Ejemplo, por ejemplo, Hebraica. Hebraica se hizo en los años 60 y se mejoró y se amplió, y era fantástico porque se pasaba uno ahí los fines de semana y teníamos toda clase de actividades culturales y deportivas. Hoy día la comunidad tiene 2,000 y pico de personas y no tienen la capacidad económica para poder sostener la infraestructura que se creó para servir a 9 o 10,000 personas. Entonces todo ha decaído últimamente. Están tratando de hacerlo resurgir. El Colegio León Pinelo tiene capacidad para 1,400 estudiantes, porque en cierta época, cuando se hizo el colegio, había esa cantidad de estudiantes. Hoy día hay
350, 400 estudiantes, muchos de ellos no judíos, porque antes no se aceptaba estudiantes no judíos, pero hoy día para mantener económicamente el colegio tienen que aceptar los que quieran estar en el colegio. Entonces también cuesta mucho dinero sostener una infraestructura que está capacitada para 1.400 que solamente sirve a 400. Esos dos ejemplos son los mismos de muchas otras organizaciones, las sinagogas, la Bitso, el Bikur, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sufren por la falta de gente en la comunidad. ¿Consideras que en Perú la comunidad donaba bastante dinero, la comunidad judía? La comunidad judía, lo mismo que las comunidades de todos los países latinoamericanos, excepto Argentina, tradicionalmente donaban dinero solamente para el Keren Hayesot, o sea, para Israel. En los países latinoamericanos, excepto Argentina, como dije, estaba prohibido hacer contribuciones a organizaciones caritativas que no fueran aprobadas por el gobierno. Las organizaciones caritativas no católicas nunca fueron aprobadas en el Perú por el gobierno. No sé ahora, quizás ha cambiado, pero te estoy hablando de los años 50, 60, 70. Entonces el Magbit, que nosotros reuníamos el dinero, se usaba única y exclusivamente para mandar a Israel. Y las organizaciones locales teníamos que juntar dinero localmente en el país para poder sostenerlas. Pero no es como aquí en Estados Unidos, que uno hace contribuciones, digamos, a la Federación Judía, y la Federación Judía a su vez le da el dinero a distintas suborganizaciones. No hay problema con que sea oficial la donación, o sea, no hay que esconder el nombre. Aquí hay beneficios tributarios. En el Perú no había nada de eso. Y en la época de Velasco Alvarado había una cosa más. En el año 69 el gobierno peruano decretó una ley mediante la cual estaba prohibido tener dinero en el extranjero en moneda que no fuera soles peruanos, y dinero en el Perú, en tu casa, en tu bolsillo, donde fuere, que no fuera moneda peruana. Consecuentemente, para poder conseguir el traslado de los dineros que la gente en Lima quería aportar al Magbit o al Keren Hayesot para mandar a Israel, había que hacer muchas manipulaciones. Yo trabajé activamente en la organización que recolectaba los dineros para mandar a Israel en el año 73, 72 y 71. Y entonces lo que hacíamos era, la gente venía a una oficina o a un lugar donde nosotros nos reuníamos y indicaba cuál era la contribución que quería hacer. O nosotros le pedíamos a la persona la contribución que creíamos que debía hacer de acuerdo a la forma de vida que llevaba, porque no había lo que hay aquí, estados financieros. Era si había viajado, si su mujer se compraba mucha ropa nueva, si tenía muchos carros, sabíamos que tenía dinero y le pedíamos. Y había discusiones entre que no es mucho, es poco, hasta que se llegaba a un entendimiento. Cuando se llegaba al entendimiento había dos alternativas. En Lima había una financiera que después se convirtió en banco, que era de un grupo de judíos peruanos, el señor Perelman, el señor Reutemann, un señor no judío que era el señor Luis León Rupp, que todavía está acá. Y esa financiera, que se llamaba Financiera del Progreso, se convirtió en el Banco del Progreso. Si la persona quería pagar localmente, nosotros le hacíamos firmar letras, y esas letras las descontábamos, primero en la financiera y después en el banco, y de esa manera podíamos tener el dinero. Luego íbamos a las embajadas que nos ayudaban y convertíamos los soles a dólares, y luego podíamos mandar los dólares a Israel. Había gente que tenía cuentas de dinero en el extranjero y que preferían que el dinero que aportaban fuera sacado de sus cuentas en el extranjero. Entonces 2 o 3 o 4 de nosotros viajábamos a Nueva York con cierta frecuencia, a veces 2 o 3 veces al año, y llevábamos con nosotros los números de las cuentas de la gente que quería hacer la donación y el monto. Como había el peligro de que cuando uno llegaba al aeropuerto para salir de Lima lo revisaban, memorizábamos los números de las cuentas y memorizábamos el monto del dinero.
Tan pronto subíamos al avión y el avión despegaba, inmediatamente comenzábamos a escribir para no olvidarnos. Llegábamos a Nueva York, íbamos al banco de Nueva York, y en el banco de Nueva York ellos estaban autorizados a tomar las instrucciones nuestras, y así retiraban de las cuentas de cada uno los dineros que cada uno quería aportar y los mandaban a Israel. Fueron 3 años muy interesantes. ¿Quieres hacer un resumen de el sabor que te quedó de Perú, de la comunidad? El sabor que me quedó del Perú está todavía. Como les dije al principio, yo no nací en el Perú, yo me eduqué en Estados Unidos, pero mis cinco hijos nacieron en el Perú, y a pesar de que ahora llevamos 35 años aquí, ya nos hemos ambientado y adaptado a la vida americana, y mis nietos no hablan español, sino hablan en inglés entre ellos, a pesar de que deberían hablar español. Yo me considero peruano, yo me siento peruano, yo como comida peruana, me gusta la música peruana. Si hay algo peruano que yo puedo ver o asistir, lo hago. Es algo que está dentro de mí, a pesar de que, como te dije, no nací en el Perú, mis padres eran extranjeros, mis padres nunca se adaptaron a la vida peruana. Mis padres vivían en un grupo de ¿cómo se dice?, de emigrantes que habían venido de Austria, de Alemania, de Francia, de Polonia, etcétera, y ahí estaban, ese era el grupo de ellos. Yo no. Yo me casé con una chica que nació en el Perú. Elsie, mi esposa, que desafortunadamente ya no está con nosotros, nació en el Perú. Ella estaba acostumbrada a la vida peruana. Ella nació en una ciudad al norte del Perú que se llama Trujillo, ellos eran 8 hermanos, y a pesar de que éramos todos parte de la comunidad judía, la formación de la familia Eskenazi, que era la familia de mi esposa, era todo peruano. Entonces yo inmediatamente me incorporé a eso, y hasta hoy lo tengo. Muchas gracias. No, encantado, al contrario.